andás? Buen día, Federico. Acá andamos en la lucha, como siempre. ¿Todo en orden? Sí, todo en orden, tratando de entender cómo viene la situación respecto a esta convocatoria, que ha surgido de manera explosiva en los medios nacionales, algo que nos genera cierta duda, ¿sí?, respecto a quienes lo promueven, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien ciertos puntos que se plantean en ese supuesto petitorio, supuestamente consensuado entre referentes de organizaciones, cuando nosotros empezamos las consultas no hay ningún referente de ninguna de las organizaciones que existen de trabajadores de la seguridad pública de la provincia que hayan estado al tanto de esto antes de que aparezca. Entonces, vuelvo a decir, si bien algunos de los puntos son claros y justos, de ese reclamo no sabemos de dónde viene y cuál es la intencionalidad, y la preocupación es que sea de parte de la política, ya sea de parte de la oposición o de parte del propio gobierno, tratando de pasar una estrategia para victimizarse y poder tomar medidas como las que anunciaron después de la movilización de septiembre y que no terminaron concretando hasta ahora. O sea que, a ver si lo puedo comprender bien, no le das ningún rasgo de oficial, no lo podrías, no es oficial, digamos, la convocatoria, es una convocatoria aislada que surgió de un grupo de la bonaerense. Sí, igual hay que entender varias cuestiones. La convocatoria que surgió en septiembre pasado fue de la misma manera. No tenía líderes, no tenía referentes, y se planteó para la Ciudad de La Plata frente al Ministerio de Seguridad y terminó explotando en Almirante Brown, donde nadie lo esperaba. Claro. Nadie lo esperaba. Y a partir de eso fue evolucionando hasta llegar a Puente 2. ¿Por qué sucede esto? Porque existe el descontento, porque las condiciones de trabajo son paupérrimas, porque, por ejemplo, en la Ciudad de La Plata se cargan 11 litros de combustible por cada vehículo para el recorrido, y 11 litros de combustible de un vehículo que carga en Tolosa y tiene que ir hasta Echeverri, cuando llega se tiene que quedar parado ese móvil porque no tiene para patrullar, porque si patrulla no vuelve. Claro. Ni hablemos de realizar una persecución, ni hablemos de generar la prevención, porque no cuentan con los medios. Esto es lo que sucede. A eso sumadas las condiciones de trabajo, por ejemplo, ese petitorio, que es el que está circulando, pide que se aumente el cupo de horas extras, de horas core. Y nosotros lo que pretendemos es que se mejore, prestar un mejor servicio, y a su vez tener mejores condiciones de vida. Ese es un reclamo desde siempre, digamos. ¿Cómo puede ser que una persona que tiene que cuidar de nosotros trabaje 24 horas al día para tratar de tener un sueldo digno, digamos? Exactamente. Difícil de comprender que pueda rendir en su trabajo, ¿no? Esa es la discusión. Nosotros pretendemos sentarnos desde hace años, ¿sí?, con los distintos gobiernos, y sistemáticamente nos rechazan. Hay un acto de soberbia, que hoy se nota más porque quien lleva adelante el Ministerio de Seguridad le gustan más las cámaras que la planificación. Entonces, cuando esto sucede, quedan en evidencia estos actos de soberbia que dicen cuidar al personal policial, y la realidad es otra, ¿sí? Entonces siempre el efectivo policial es el que paga por justos y por pecadores, siempre. Entonces lo que nosotros pretendemos es empezar a cambiar esa realidad, a pasar a ser una policía o una institución más seria y mucho más profesional de lo que es. Pero acá se habla de profesionalismo, se llena la boca, el ministro actual hablando del profesionalismo de la fuerza, y la realidad es otra, porque no están funcionando los cursos de reentrenamiento, porque, por ejemplo, los efectivos que se están formando hicieron la mitad del curso de manera virtual, porque no están las cosas claras. Se pretende incorporar en medio de una pandemia 10.000 efectivos, con todo lo que eso significa. Los compañeros que han padecido COVID tienen que peregrinar para que se les reconozca si le quedó alguna escuela. Entonces hay un desamparo absoluto para el trabajador de la seguridad pública.
Y acá discuten entre algunos actores de la sociedad y actores de la política, entre oposición y gobierno, pero los que siempre quedamos fuera de la discusión somos los que hacemos el trabajo. Claro. Entonces la verdad que es muy difícil tratar de mejorar la seguridad si no se escucha el que la tiene que brindar. Estamos hablando con Esteban Arriada, que es el secretario general del Movimiento Policial Democrático. Estamos charlando un poco sobre la realidad de la policía bonaerense, que por lo que contás, Esteban, no ha cambiado mucho respecto de septiembre del año pasado, que fue el momento en el cual le alzaron su voz y lograron ser escuchados, ¿no? Al menos hubo un reclamo que fue el salarial, que fue atendido. ¿Fue atendido? Nosotros lo que entendemos es que se aprovechó como excusa, por eso se dilató, porque necesitaban, ¿sí? El gobierno provincial y nacional necesitaban la excusa perfecta para poder hacer lo que terminaban haciendo, que es sacarle un punto y pico de coparticipación a otro estado, en este caso. Porque en el resultado los trabajadores estatales, los que son los que integran la ley 10.430 en la provincia de Buenos Aires, tuvieron mayor porcentaje de aumento que los trabajadores de la seguridad pública. Pero en los anuncios y a la vista de la sociedad quedó como que la policía, después de haber reclamado en una situación irregular, porque nadie lo quiere regular la protesta policial, nosotros estamos dispuestos y en nuestro estatuto renunciamos al paro, pero no renunciamos al ejercicio del reclamo, de la voz, ¿sí? De la movilización en un marco sin armas, sin uniforme, ¿sí? En un marco permitido, digamos, que haga que la sociedad esté tranquila, que sepa que nos vamos a manifestar con reglas, y los trabajadores policiales sepamos lo mismo, y la gente, o sea, el Ministerio de Seguridad sepa hasta dónde se puede expresar y hasta dónde no. Pero si esto no existe, la realidad existe porque todo aquello que no está prohibido está permitido en la Constitución. Ahora, el pacaterismo y la falta de madurez de la política argentina en todos estos años nos sigue teniendo en un limbo donde supuestamente no se nos permite, pero la realidad es esta, que cuando la gente se cansa, cuando la gente ya no aguanta más, obviamente pasa un estado de rebeldía. Esto lo dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no lo dice Esteban Arriada. Entonces, y esto se escribió en 1948, si no entendemos que los sucesivos actos de rebeldía del personal policial no es porque sean desestabilizadores, sino es porque ellos ya no tienen estabilidad. ¿Esperaban más de Bernie? ¿Esperaban ustedes más de Bernie? Y nosotros siempre que llega un nuevo funcionario, esperamos que cumpla las expectativas que no cumplió el anterior, ¿sí? O por lo menos las expectativas que necesitamos nosotros para poder brindar nuestra tarea a la sociedad, ¿sí? Que es hacia quien brindamos los servicios. Pues se jacta y se llena la boca el gobernante, pero el que lo cumple y lo hace y lo lleva a cabo, el que se juega la vida, es el que está uniformado arriba del patrullero o en una esquina. Entonces nosotros siempre tenemos expectativas sobre lo que van a hacer quienes asumen esa responsabilidad, lo mismo que los jefes, ¿sí? Pero la verdad es que pasa todo lo contrario, y cuando vos tenés un ministro que le gusta más la cámara que la conducción, como él se jacta, y cuando digo conducción no digo imposición, digo conducción, pasan estas cosas, que la gente se descontenta, como pasó con el gobierno anterior, que antes de asumir prometió que iban a cuidar a los que nos cuidaban. Entonces, eso impacta, en primer lugar, en las urnas, ¿sí? Porque esa desilusión que viven los trabajadores también la vive el resto de la sociedad, porque no somos tontos, no somos una sociedad de tontos que nos pueden mentir y hacerlo de esa manera, de hacerlo de manera eterna. Sí, han mentido una vez, dos, pero ya nos empezamos a dar cuenta quiénes son y qué hacen. Entonces, el ministro todavía está ahí, todavía puede revertir la situación, puede empezar a ser más humano y a comportarse de la misma manera que tuitea, ¿no? Porque sus tweets son bastante emotivos, debe tener un buen community manager, pero en la realidad no se comporta así. Cuando fue el levantamiento o la protesta de septiembre, tuvo un destrato terrible durante la madrugada
en Almirante Brown, durante el primer día de la protesta, y después encima un mentiroso porque dijo públicamente que nunca había estado con el personal policial reunido. Entonces, los destrató en ese momento y los volvió a destratar como Judas cuando no los reconoce públicamente. Entonces, es muy difícil que nosotros, como personas, podamos reconocer a una persona que no nos reconoce a nosotros. Claro, claro. Respecto de septiembre del año pasado, ¿han cambiado en algo las condiciones en las que la policía bonaerense trabaja? Te digo en qué punto, ¿no? Esto vos mencionabas lo del combustible de los patrulleros, los móviles mismos, los elementos que tengan ustedes que utilizar. Y después yo lo que veo es que, por ejemplo, con mucho respeto, pero lo utilizo para describir, la mayoría de las comisarías son unas posilgas. Nosotros lo decimos hace años, las condiciones de trabajo. Se habla de los derechos de las mujeres y no hay un baño digno para que una compañera pueda higienizarse, ¿sí? Entonces, por eso vamos a que la palabra dista de la realidad. Lo que quieren vender frente a una cámara o en un discurso grandilocuente no tiene nada que ver con la realidad. Están apareciendo móviles nuevos, hay ciertos indicios de tratar de equipar la fuerza, pero es eso, nada más, no hay mucho más que eso. Es pintar un poco la pared para que se vea mejor, pero no arreglan la pared, ¿se entiende? Y sin embargo, nosotros no vemos esa diferencia. No se carga combustible en los patrulleros para que se pueda trabajar, pero cuando el policía no va a la denuncia ante la justicia, quien tiene la culpa es el policía. Entonces, ¿cómo resolvemos esto si quienes tienen el poder, ¿sí?, no lo resuelven? Esteban, gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos, Federico. Abrazo a todos. Adiós. Esteban Arriada es el secretario general del Movimiento Policial Democrático. Hay una convocatoria a protestar de miembros de la policía bonaerense para el día 11 de febrero.